En octubre pasado, el Papa Francisco emitió un documento. Se trata de una exhortación apostólica a propósito de la crisis climática. Y en ese sentido, hemos querido invitar en esta ocasión al maestro Jorge Campa Pérez, coordinador de Identidad Escolapia, quien nos va a hablar acerca de cuál es la importancia de este documento, Jorge, y por qué nos concierne a todos, sin importar el credo, la nacionalidad, la ideología misma. Fíjate, Edmundo, que de entrada yo creo que el Papa Francisco se ha convertido con mayor énfasis, es un líder internacional, escuchado por diferentes credos, razas, por su apertura que ha tenido con temas que no estaban tan en la agenda del Vaticano y menos en la manera en cómo lo está planteando. En el 2015, el Papa Francisco genera un documento llamado Laudato Si, que habla sobre la crisis climática, pero más que eso es la invitación a todos los pueblos a poder sumar, porque estamos llegando a un punto de no retorno. No es un tema de una crisis como un problema que se esté generando y que estamos a tiempo, sino es una crisis que está llegando a niveles bastante históricamente impensados. Y la invitación que generó en el 2015 fue: hagamos algo, unámonos como humanidad, porque lo que estamos socavando es justo la materialidad en la que vivimos, en la que podemos vivir, la casa común, el mundo, el planeta. Y esto está generando daños ya, de abastecimiento de agua, de alimentos, movilidad, migraciones, incertidumbre completa. El tenor de esa exhortación del 2015 era de mucho ánimo para poder asumir y tomar conciencia y participar en los gobiernos, pero también en la ciudadanía. Han pasado 8 años y ha sido lo que menciona en la exhortación, y por eso es importante. La exhortación es un documento que genere ánimo, ¿no? que genere, que aliente, que alimente, que posibilite a que, oigan, pilas, que en 8 años los esfuerzos que hemos hecho no han sido suficientes. El nodo central está en el aumento de la temperatura a través de los efectos invernadero, ¿sí?, que se dan precisamente por la producción. Cualquiera nos podremos pensar que nosotros, ¿qué tenemos que ver con la producción? Tenemos que ver mucho. Tú fuera de cámara, perdón, me decías que tiene que ver también con el consumo desmedido e irracional. Te iba a preguntar justamente esto, la base justo de este problema, ¿de dónde parte? Justo de lo que estás mencionando. Yo no sé si el acelerador fue la pandemia, pero efectivamente lo que el documento nos está planteando es que de la pandemia lo que generó todavía más es alentar el individualismo y un consumismo más rapaz. El querer satisfacer necesidades lo hacemos de manera mucho más rápida, sin ni siquiera poder pensar que si es necesario o no. Simplemente lo puedo hacer con una app para poder obtener un recurso. No vigilamos en lo absoluto la necesidad que tenemos al respecto, y por otro lado ni siquiera la calidad del producto y los efectos que estos tiene no solamente al medio ambiente, sino también en las formas de vida. La exhortación efectivamente está señalando como 2 puntos muy, muy fuertes. Sí tiene que ver con la producción, pero tiene que ver mucho más, ¿sí?, por la falta de criticidad para consumir. Y tiene que ver con la falta de vigilancia internacional y local, ¿sí?, sobre quienes deciden el rumbo de lo que se produce.
Podríamos decir, bueno, eso es gubernamental, eso es como de las potencias. Pues es que la decisión los tenemos los consumidores. Es decir, el consumo, cuando no es racional, cuando no es pensado, efectivamente genera mucho desgaste. El tema del medio ambiente no es el tema de un popote en el orificio de una tortuga de Carey, que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? O de este también mamífero que tenía ahorcado, ¿no?, por uno de los contenedores estos de los six-pack de cualquier índole, sino tiene que ver con qué necesidades tenemos. Y la invitación de Francisco, uno, es a los gobiernos para que trabajen en conjunto, porque se nos está acabando el tiempo para frenar, ya ni siquiera para aliviar, para frenar el aumento de la temperatura del globo terráqueo. Con que aumente cada 0.5 grados, los efectos son devastadores. Al ritmo que vamos, en 10 años, efectivamente, habrá efectos muy graves en términos de equilibrio ambiental. Lo que estamos sufriendo son todos olas de calor que ya están queriendo generar indicadores para ver los índices de calor. Antes lo teníamos con las lluvias, ahora lo tenemos que generar sobre los calores. Son insostenibles, ¿sí? Nuevas enfermedades, ahorita el dengue está pegando de manera inusual, ¿no? Tenemos nuevas epidemias. Todo esto tiene que ver con el calentamiento global, no tiene que ver con nuestras formas de vida. Que eso es como que cuando es un dardo que avienta Francisco en la exhortación, de si no tendríamos que pensar un poco al respecto. Esa exhortación puede leerse. De hecho, está apareciendo el QR para quien quiera adentrarse, profundizar en esta exhortación que nos hace nuestro Papa Francisco. Y les recomiendo mucho la lectura porque de entrada es pequeña. Estamos viendo a cuadro precisamente el código para poder exacto, acceder a ella. accedan a ella, se puede leer con un buen café, pero lo más importante es comentarla con personas cercanas a nosotros porque mucho podemos hacer. Mucho podemos hacer de manera mucho más responsable y consciente, porque sí podemos no revertir, pero sí frenar. Tal vez nosotros podríamos decir que vamos de salida, Edmundo, pero muchos de nuestros estudiantes y los que están por venir, les tocará ver cosas que a nosotros no nos tocó ver, y por otro lado, no sabemos la posibilidad de que existan otras generaciones. No es alarmista la exhortación, ni ese es el tenor, es pilas, que estamos a tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Oye, ese estamos a tiempo, no podemos despedir la entrevista sin mencionar esto. De repente hay quien lee un documento y piensa que se trata de teorizar. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida diaria realmente asumir esto y pues abonar un poco para el futuro, para a final de cuentas asegurar a nuestras siguientes generaciones un mundo mejor en este sentido? Es muy arriesgado, ¿verdad?, que una persona diga esto. En la reflexión que he hecho con otras personas, hemos llegado como a 3 puntos muy concisos como estrategias. El primero es discernir nuestros consumos. Es decir, con qué frecuencia tenemos esos consumos, con qué cantidad los consumimos, qué proceso de elaboración tiene, qué desgaste e impacto tiene la producción de ese producto, y por último, qué efecto tiene, cuánto desechamos de eso. Segundo, disfrutar de todo. La exhortación es una chulada, porque lo que nos dicen es disfrutemos de todo, pero vivamos de manera más natural. O sea, no lo vivamos de manera virtual. Vayamos al campo, vayamos a las playas, vayamos a los lugares a convivir. Sin consumir tanto podemos tener mejores condiciones de vida, aunque tal vez no esté tan bonito, pero efectivamente la paz llega al corazón. Y por último, buscar siempre lo más sencillo y orgánico.
no solamente a nivel de alimentos, que es como lo que se tiene, sino a nivel también de lo natural, para estar saludables, para poder tener relaciones más saludables y también, ¿por qué no?, para cultivar más el espíritu. El consumo se genera por un espíritu que está confundido y que quiere satisfacer su necesidad con insumos externos cuando todo lo tenemos dentro de nosotros mismos. La exhortación, en verdad, es un gran regalo que nos da Francisco a la humanidad para recuperar la esperanza de que juntos podemos salir adelante si así lo deseamos. Jorge, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre un gusto escucharte y la invitación para leer este documento y sobre todo hacer algo con él. Exacto.